Gracias, Señor. Le damos las gracias a Dios en esta mañana. Le damos una cordial bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Declaro que este día usted recibe el pan de vida y usted recibe el alimento sólido y saldrá de este lugar posicionado. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, para mí es un honor estar en esta mañana, en este lugar y poder impartir una palabra que primero Dios me ministró a mí. Creo que cuando Dios nos da una palabra, esa palabra primero debe ministrarnos a nosotros para poder impartirla. Amén. Titulé la palabra de esta mañana, La serpiente de bronce y la prefiguración de Cristo. En el norte de África se encuentra un animal muy peligroso, una serpiente. Y quiero hablarle un poco sobre este animal, sobre esta serpiente llamada la mamba negra. Es considerada una serpiente veloz y es conocida por su potente veneno. Y dicen los estudiosos que este veneno puede llegar a acabar con la vida de personas en tan solo 20 minutos. Este animal es considerado en la Biblia como un animal astuto. Y podemos recordar el relato en el Edén, cómo Satanás tomó forma corporal a través de esta serpiente. Y muchos conocemos el relato de lo que pudo acontecer en ese lugar. Hizo caer y atentar al primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Dice la palabra que este animal es un animal con mucha astucia, con muchas cualidades, donde el enemigo tomó y pudo utilizarla. Fue su instrumento. También vemos en el libro más antiguo, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 13, nos habla acerca de una serpiente llamada tortuosa. Aquí nos describe sobre este animal, nos describe la arrogancia de este animal. También podemos ver cuando Jesucristo disertaba la palabra, Él comparó a aquellos escribas y fariseos como serpientes, como una generación de víboras. Y vemos que este animal representa muchas cosas malas. Este animal representa la inmundicia, representa la arrogancia, representa el pecado, representa todo aquello que hace conexión con las tinieblas. Pero la palabra de Dios también nos dice en el libro de Lucas que hollaremos serpientes y escorpiones y nada os dañará. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice la palabra: y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Nos vemos que hay un contacto directo con las tinieblas. Y Satanás fue llamado la serpiente antigua. Hay una conexión con las tinieblas.
quiero que busques en tu Biblia Números 21 del 4 al 9. Pero quiero que te detengas por un momento y que no puedas leerla mientras te relato algo. El pueblo de Israel se encontraba durante 40 años caminando por el desierto. Iban rumbo a una tierra prometida. Pero dice la palabra que iba por el desierto. Desierto representa la escasez de todo. Escasez de agua, escasez de alimento, escasez de sombra. El desierto era representado como un lugar de incomodidad. Era ese lugar donde ellos se incomodaron. Pero no se sabe en qué años ellos iban. No se sabe si en el 37, 38. Simplemente iban cerca. Pero ocurrió algo. Y ocurrió en la montaña de Hor. Y se había apagado la lámpara espiritual de Israel. Y dice la palabra que en esa montaña llamada Hor, el sumo sacerdote Aarón murió. Pero ¿sabes algo? Cuando él muere, las vestiduras fueron colocadas sobre su hijo Eleazar. Este evento marcó la vida de ese pueblo escogido por Dios. El pueblo escogido por Dios fue marcado. Ahora sí quiero que vayamos al versículo 4 de Números capítulo 21. Dice la palabra, el título se llama La serpiente de bronce, por eso la titulé así. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Para los que toman nota, yo quiero que tú resaltes esta palabra y que tú repitas conmigo. Y se desanimó el pueblo por el camino. Quiero que repitas conmigo. Y se desanimó el pueblo en el camino. Subráyalo para los que toman nota. Esto me recuerda cuando Jesús estaba en el pozo de Jacob. Y dice la palabra que Jesús, cansado del camino, se detuvo. Pero la diferencia del cansarse al entrar en el desánimo, hay una gran diferencia. Es que el cansancio es natural. Porque todo aquel que iba caminando en el desierto se cansaba. Pero al dejar que el desánimo cobrara espacio en las vidas de las personas, era dejar que entrara la destrucción. Porque al entrar el desánimo podían ocurrir muchas cosas. Eran factores que podían desviar y desenfocar al pueblo y desviarlo de aquella promesa, de aquel objetivo que tenía el pueblo escogido por Dios. Pero hay algo que te quiero decir, amada iglesia.
En este tiempo hay gente que ha entrado en el desánimo. ¿Saben por qué? Porque estamos caminando en el desierto. Porque tal vez lo que estamos viviendo sí es el desierto. Y nos hemos incomodado. Pero hay mucha gente que ha permitido que el desánimo entre. Hay mucha gente que se ha desenfocado, perdiendo el horizonte que es Cristo y el propósito en el cual Dios ha llamado a su pueblo en este tiempo. Hay gente que ha decidido entregar grupos vida, porque el desánimo le ha arropado de tal manera que dice: no, hasta aquí. Hay gente que ha dejado de venir a este lugar a recibir el pan de Dios. Hay gente que se ha enfocado en producir y producir y producir, olvidando lo esencial que es Cristo. Hay gente que ha apagado su lámpara espiritual porque ha desanimado. Hay gente que se ha olvidado y ha apagado su altar familiar. Hay gente que ha entrado en el desánimo porque ha perdido su comunión con Dios. Porque al estar allí en el desierto te desligaste. Hay gente que ha perdido el enfoque. Hay gente que ha entrado en el desánimo y sabe, conociendo de Dios. Hay gente que allá afuera está al borde de todo, de la locura. Hay gente que está al borde del suicidio, del homicidio, de las drogas. Hay gente que no encuentra salida. Y el enemigo ha utilizado sus astucias, así como la serpiente, para tratar de destruir y desenfocar al pueblo de Dios en este tiempo. Y que entre en desánimo total. Hay gente que ha sido levantada en oración, en intercesión y en clamor. Y en este tiempo su lámpara ha sido apagada. Porque ha permitido que el desánimo cobre. Vamos al versículo 5. Y dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de ese pan liviano. El pueblo, después que se desanimó, el pueblo se rebeló contra Dios. El pueblo entró en queja. El pueblo recibía, mira lo poderoso, el pueblo recibía la provisión diaria y le era dotada del cielo la provisión con un pan llamado maná, donde tenía todas las propiedades, todos los nutrientes para que pudieran resistir durante los años en el desierto. Pero el pueblo lo tomó en poco. Amado pueblo de Dios, tal vez se ha entrado en la queja, en la murmuración, porque estoy cansada de comer lentejas, porque ha sido la abundancia para este tiempo, porque tal vez ya estoy cansada de lo mismo. Y empieza a entrar la queja. Empezamos a menospreciar lo que Dios nos envía. Ocurre algo. Te desconectas de la fuente. Y se empieza a quejar el pueblo. Pero miren lo que pasó.
envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Vino un juicio. Dice la palabra que envió serpientes ardientes. Dice que el ardiente se consideraba porque al ser mordida a través de la serpiente contenía un veneno letal y producía una fiebre y entraba a las personas en agonía. En este tiempo, Satanás ha soltado las serpientes. Llámese demonios, llámese enfermedades, llámese virus, bacterias, todo lo ha soltado. Él ha soltado las serpientes en este tiempo para acabar con el pueblo de Dios. Dice la palabra que murió mucha gente a través de la mordida de la serpiente, de esta serpiente. Y eso me hace a mí ruido. Como en este tiempo Satanás ha sacado lo peor. Ha sacado lo peor para tener al pueblo bajo atadura y bajo la esclavitud. Para desenfocar a un pueblo que tiene propósito y llevarlos a pensamientos impuros, pensamientos inmundos, porque hay una conexión. En este tiempo, el apóstol Gladys nos ha enviado y nos ha estado formando y preparando, porque sabes algo, este es el tiempo donde Satanás ha hecho lo peor. Por eso es que el pueblo de Dios debe levantarse a un nivel mayor de guerra, un nivel mayor de oración, un nivel mayor de clamor, de intercesión, a un nivel mayor de ayunos, sacrificio, porque son tiempos de juicio. Pero lo que nos va a nosotros a tener rodeados es la cobertura de nuestro Dios. Es esa intimidad que podamos tener con Él. Eso es lo que nos va a mantener blindados. Aleluya. Dice el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y mire lo que hizo. Y Moisés oró por el pueblo. Y Moisés oró por el pueblo. Aquí yo puedo ver la misericordia incalculable de un Dios tan poderoso. Yo puedo ver la misericordia cuando un pueblo se arrepiente, cuando un pueblo reconoce que ha fallado a Dios y que ha fallado al hombre. Eso se llama arrepentimiento. Y sobre la nación debe venir el arrepentimiento. Pero Dios necesita comenzar por casa. A través de la queja, a través de la murmuración, a través de muchas cosas que el enemigo ha soltado. Pero la misericordia de Dios es fiel
Él está allí siempre esperando que nosotros volvamos a Dios, podamos reconocer nuestra falta, continuar por el camino, porque el camino es largo. No sabemos cuánto tiempo Dios nos tenga por el desierto. Yo no te puedo decir que ya este año se acaba el desierto. Yo no te puedo decir que es el año que viene. Solo Dios sabe cuánto tiempo permaneceremos en el desierto. Pero hoy yo sí te vengo a decir que hay un Dios poderoso esperando que te conectes con el Padre a través de la oración, a través de la intimidad, para que tus oraciones y mis oraciones sean escuchadas delante de Él. Aleluya. Mire lo que pasó en el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este hombre recibió el mandato de Dios. Dios le dio instrucciones a Moisés y él, bajo la obediencia, fue direccionado por Dios, y así lo hizo. Hizo una serpiente de bronce y la colocó como Dios le había dicho sobre un asta. Yo me imagino que la colocó en un lugar visible, que cuando venían las serpientes rodeando para morder al pueblo, el pueblo podía mirarla, y dice la palabra que vivía. Esto me recuerda algo poderoso, y quiero que leas conmigo Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para todo aquel que en Él crea. Aleluya. Hay un plan de salvación. En aquel momento la serpiente de bronce representaba a Jesucristo. Aleluya. Era el prototipo de Jesucristo. En la cruz del Calvario, allí en el asta, Jesús crucificado iba a ser levantado, porque había un plan de salvación. Un plan de salvación para que nosotros, para que nuestra generación, así como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un plan divino de salvación, donde todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el diseño de Dios. Dice la palabra en Hebreos 12, versículo 2. Dice la palabra: puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es todo. Mire, mucha gente está viendo al Cristo crucificado, pero ¿sabes algo? Jesucristo resucitó y ahora vive y reina
y está sentado a la diestra del Padre. Ya no está en una cruz. Él resucitó y está en su trono. Está en su trono esperando que alguien se arrepienta y busque de Dios. Este es el tiempo, amada iglesia de Dios. Hay gente que ha entrado en un desánimo terrible. Pueblo de Dios, hay gente que está siendo mordida por enfermedades, por espíritus inmundos que ha desatado Satanás. Por eso vemos gente que ha entrado en el suicidio, conociendo de Dios, porque las artimañas y todo lo que ha hecho el enemigo en este tiempo es para destruir al pueblo. El día de ayer, tuve un encuentro con Dios, y mientras clamaba y oraba, el Señor me hacía ver que hay gente de oración, hay gente que le ha costado orar, hay gente que ha perdido la comunión. Porque yo les pregunto, aquí no levante sus manos, pero yo le preguntaría aquí, ¿cuántos han dejado de orar? Y yo creo que la iglesia se levantaría. ¿Saben por qué? Hay gente que ha perdido la oración porque ha entrado el desánimo, porque tal vez se han cansado de presentar peticiones y no han visto respuesta. Pero hay algo que nos ha enseñado nuestro apóstol Gladys, y es la oración como martillo. Ser persistente a través de la oración, a través de la intercesión, del ruego y del clamor. Hoy entiendo, amada iglesia, hoy entiendo la carga, porque el Señor me hacía ver que hay un nivel de guerra donde Dios quiere posicionar a su pueblo. ¿Sabe? El diablo no está ahorita lanzando, ay, para que tú estés, ay, yo voy orando por el camino, ay, sí. No es el tiempo de dar al Señor lo último, no. Es el tiempo de sacrificar a la carne, de someter a la carne. ¿Y cómo tú sometes la carne? La sometes a través de la oración, a través de que tú empieces a quebrar tus rodillas, a que empieces a conectarte con Dios y que el poder del Espíritu Santo sea manifiesto. Allí vas a ver respuesta. El diablo ha levantado satanistas, ha levantado lo peor, espías a las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque tiene sus diseños. ¿Sabes qué ha hecho? La gente de unción, las iglesias de más crecimiento, y hacen trabajos para secarlo. No podemos estar dormidas, amada iglesia. Es el tiempo de entender de que el poder de la oración es eficaz, porque la oración del justo puede mucho. Cuando un pueblo es entendido a través del ayuno, se rompen las ligaduras, se rompen las ataduras. Todo lo que oprime, todo lo que acecha, todo lo que ata y esclaviza al pueblo, cae a través del ayuno. Se rompen las ligaduras de impiedad, se desatan todas aquellas cadenas de opresión. Allí vemos el respaldo de Dios. Este es un tiempo donde aún el que se rehusaba a escuchar de Dios tiene comezón de oír la palabra. Porque ¿sabes por qué? Porque vamos rumbo a una tierra prometida, pero vamos por el desierto, y no importa lo que me consiga por el desierto, yo estoy confiada en que hay un Dios de poder, en que hay un objetivo, hay una tierra que poseer, hay una familia que ganar, hay almas que se pierden, hay almas que están siendo atormentadas. Hay jovencitas que se están prostituyendo. ¿Quién irá por ellas? Matrimonios al borde del divorcio. ¿Quién irá por ellos? Niños siendo abusados
entrando en la prostitución. ¿Quién levanta clamor por ellos? ¿Quién entra en clamor por aquellos que se están drogando? Por aquellos que no tienen ninguna esperanza. ¿Quién levanta clamor por el esposo inconverso? ¿Quién levanta clamor por aquellos que están en las cárceles, en los hospitales, postrados en cama? ¿Quién levanta clamor? Yo hoy te vengo a decir que hoy tu fe debe ser colocada por el Dios poderoso, Jesús de Nazaret, que dio su vida por amor a ti y a mí, que dio su vida y su sangre tiene poder. Ese Dios poderoso yo he creído. Y te vengo a decir algo, amada iglesia. Yo pude experimentar de cerca a un primo que estuvo al borde de la muerte y salió a Ecuador, y allá en su trabajo tuvo una explosión donde sufrió graves daños, su pierna y su mano. Perdió un dedo y el diagnóstico estaba en terapia intensiva. Y el diagnóstico era que su pierna debía ser cortada. Yo entendí lo que nuestros apóstoles nos enseñan. Conocí el poder de la oración. Entendí que allí había poder cuando te conectas con quien tienes que conectarte. Y ¿sabes algo? Fue días y días de ayuno, de oración. Y le mandaba a mi apóstol Gladys: active la intercesión. Hay un diagnóstico de muerte. Está solo por allá. Hicimos todo y para la gloria de Dios mi tía pudo irse. Pero allá terriblemente era el diagnóstico. Hoy yo te puedo decir, John le sirve a Dios. Allá Dios utilizó a unas personas. Y ¿sabes algo? Él salió de terapia intensiva. Su pierna no fue cortada, aunque perdió un dedo, pero su alma fue recibida delante de Dios. Ya está de alta. Simplemente ahora está en restauración. Yo creo que el milagro está hecho. Mi tía, ¿sabes algo? Dios la preparó en la intercesión. De la nada, sin conocer a Dios. Y eso eran audios y audios y audios y audios. Le escucha una intercesora. ¿Qué te quiero decir, amado pueblo de Dios? No dejes que tu lámpara se apague. No dejes que tu lámpara se apague. Porque ¿sabes algo? Cuando Aarón murió, enseguida tenía un sucesor. Las vestiduras fueron pasadas a su hijo Eleazar. No permitas que tú puedas dejar a tu familia desolada, sin cobertura ni oración. Hay gente que está entrando en el desespero. Hay gente que está abrumada y está atormentada. Yo te digo, amado pueblo, la solución es Cristo. No hay otro. Aquí no hay otro. Hay un juicio latente y es necesario caminar por el desierto. Dice la palabra que durante esos 40 años por el desierto, dice que su ropa nunca envejeció, que de noche estaba una columna de fuego y de día había una nube. Eso me dice a mí
que en el desierto caminando con el Señor, yo puedo caminar bajo su protección, bajo su cuidado, que la provisión está sobre mí, está sobre mis hijos, sobre mi generación, sobre mi familia, sobre todos los que me rodean y todo lo que voy pisando, declarando la palabra. Allí veré respuesta de Dios. Es el tiempo, amada iglesia, es el tiempo de caminar por donde Jesús caminó. Es el tiempo de irrumpir, de entrar y poseer la tierra. Es el tiempo, ha llegado el tiempo. No te quedes allí pensando, es que, ay no, yo me estoy mal. A todos el desierto les afecta, porque es un lugar de incomodidad. Pero yo te invito, amado pueblo de Dios, que tú puedas conectarte con el Padre, que tú puedas entrar en las profundidades con Él, que tú comiences a tener una comunión con Él. Es el tiempo de levantarse en oración, en guerra, en clamor. ¿Sabe? Esta es una iglesia donde se caracteriza por ser una iglesia de guerra, una iglesia de oración. Pero el enemigo, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo y creernos, ay no, yo voy a la mejor iglesia donde está la unción y ay sí, estoy bajo la cobertura del Dios Altísimo sin pagar un precio. Es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de estar apercibidos al mover de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios está haciendo.